Como saben, presentamos el barómetro. El barómetro es el número 37 ya del barómetro, que es el correspondiente al mes de junio del año 25. Y me acompañan, además de las mesas, lo que son más tarde, pues Carlos, y doña Gloria, y los representantes del Banco Sabadell, y muchísimas gracias a ellos, pues podemos también seguir produciendo este servicio que creemos que es para todo una herramienta de trabajo y por lo menos de análisis de la situación. Además, como decía, pues nos acompaña Miguel, que hoy se presentará, que es miembro de la Cátedra de Competitividad y responsable de alguna manera de la parte coyuntural dedicada a la desigualdad. No derivada ni que genere desigualdad a él, sino que es el tema que nos va a deleitarlo en la parte que podamos y que tengamos tiempo. Y como siempre, pues don José Carlos Sánchez de la Vega, que como saben es nuestro director del servicio de estudios del barómetro, especialmente del barómetro, y también pues, jefe de la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas, que conjuntamente con la UMU y con la OPCT, pues tenemos campos más. Vamos a ser muy rápidos, aquí nos han pedido algunos de los medios, para luego poder entrar en las preguntas. Ahora, también prudente, y nos hemos distribuido de manera que yo haré el inicio, luego seguirá José Carlos, y luego terminará con el área de coyuntural. Empezamos con la situación económica personal. Por la situación económica personal de los encuestas. Aquí, muy rápidamente les diría que hay un leve deterioro. En general se denota en todo el barómetro algo más de pesimismo. Muy leve, muy moderado, pero algo más de pesimismo. Pero es cierto que respecto al semestre pasado, la opción de igual, es decir, que estamos igual que hace 6 meses, pues pierde 10 puntos. 10 puntos que gana la opción que estamos peor que hace 6 meses. Aunque la diferencia seguimos siendo importante, pues estamos ya hablando de un porcentaje de igualdad muy alto. Pero que esa tendencia de igualdad se mantiene, pero en cambio los que piensan que estamos peor, como les decía, aumenta 10 puntos. Desde luego, desde junio del 22, si lo tienen a mano en la página 8 de la gráfica 2, verán que la tendencia se rompe. Estamos en una tendencia de una evolución favorable y ahora no siendo mala, pero estamos ya en el 63,2%, lo cual un porcentaje de encuestados importante señala haber empeorado su situación. Respecto a la situación económica personal prevista para el próximo semestre, pues no hace más que confirmar la percepción del semestre que ha concluido. Es decir, sigue siendo una situación un poco de incertidumbre, de inquietudes, de leve empeoramiento. Y la revisión, desde luego, a la baja en las estimaciones y la moderación del crecimiento trimestral de la economía española, lo que hablábamos, la resistencia de incertidumbre, por el estancamiento en la renta real de la familia, pues seguramente es lo que ha deteriorado esta percepción. Con la que, lógicamente, pues estamos de acuerdo, aunque este recuerdo, valga la redundancia, estamos ante un análisis de percepción, no de índice objetivizado. Respecto a la economía de la región de Murcia, de España y de la Unión Europea, puedo decir que seguimos manteniendo la mejor valorada es la de Murcia, la región de Murcia, después viene la economía española y luego la europea. Si bien es cierto que se deterioran tanto la murciana como la española, lo que sería lógico con la previsión de crecimiento que tenemos, pero lo que también es cierto es que la economía europea, siendo la menos valorada, este criterio, esta puntuación de 1 a 5, en cambio, sí mantiene, es estable. El análisis que se hace de este estudio es que al ser tantísimos países, pues bueno, realmente es que la media pues ayuda, uno funciona mucho mejor, otro mucho peor. No hay ni mucho mejor ni mucho peor. Una que hacer de una manera y otra. La situación prevista para dentro de los 6 próximos meses, pues seguimos igual.
tanto, al final la Unión Europea está estable y la economía española y la economía nacional pues baja un poquito, pero sigue bajando. Y yo creo que lo que decía, y lo tiene usted reseñado ahí, que lo que apuntan aquí es que seguramente habrá una vuelta a la normalidad. No sabemos cuándo, pero seguramente sí. Estamos en una situación de situación económica a corto plazo, pues, sigue habiendo que están pasando. El tamaño de 52-23 es muy pequeño, pero digamos que la europea es más estable en este último año, mientras que la versión de Murcia y la española, pues, es una situación que es casi significativa. Yo, dicho esto, le voy a dejar a Carlos, que ya les hable de la expectativa de crecimiento por sectores de actividad. Pues le damos una opción es señalar cuál es el comportamiento que los colegiados estiman, prevén que van a tener los diferentes sectores, bueno, aquellos que se los más relevantes. Dado que lo que hacemos habitualmente es que finales del anterior y mediados del corriente preguntamos cuál es el comportamiento que van a tener durante ese ejercicio. Lo primero que observamos es que hay bastante estabilidad en cuanto a la valoración, como le podemos ver que estaban los colegiados hace 6 meses, porque la evolución de los sectores y su ordenación es bastante homogénea. Sí que es cierto que hay algunos cambios que después señalaré, pero en términos generales, como digo, el comportamiento que se pensaba iban a tener los sectores al inicio de año más o menos se confirma en virtud de ello, turismo y hostelería, junto a nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, siguen siendo los sectores que lideran el tráfico de crecimiento. Le sigue construcción, bueno, hablábamos antes de ese impulso que está teniendo el sector constructor en los últimos meses, también los de transportes, y por la parte baja, bien, comercio minorista sigue mostrando indicios de bastante armonía en su comportamiento. Hemos de tener en consideración que también son valores comparados, y en esta comparación, bueno, pues salen peor posicionados a otra industria, agricultura, industria agroalimentaria, porque, como digo, dentro de esta ordenación serían los que tendrían un comportamiento menos favorable a la mejora del científico, que es una expectativa general de crecimiento de la pese a esa diferencia que se comentaba. Es verdad que construcción, como decía, mejora posiciones en los meses y que por el contrario la industria agroalimentaria baja posiciones en el ranking, pero como digo las puntuaciones son bastante estables. En cuanto a la situación económica financiera de las empresas, que es lo que a continuación se comenta y se pregunta de las familias, bueno, este gráfico es algo más un poco para ver esta evolución desde la pandemia. Y una cosa importante es que, aunque quede ya lejos en el tiempo, pero todavía hay algunos flecos de este impacto que tuvo la pandemia, y lo que desde hace ya varios años se constata es que han recuperado el PIB. Pese a ello, en el último semestre observamos una cierta debilitación, un cierto enfriamiento, un cierto deterioro en la situación económica financiera de las empresas, que pese a encontrarse por encima o mantenerse parámetros pero vemos un poco ese punto de inflexión que señalamos que va a estar presente a lo largo de todo el año. Algo similar ocurre con el consumo de las familias, el consumo de los institutos para los próximos 6 meses, que a juicio de los colegiados también los encuestados parecen atisbar un cierto empeoramiento o un cierto estrechamiento en esas condiciones que se permitan a las familias, a los hogares, incrementar su consumo. De hecho, bueno, el porcentaje que representa la acción aumentará ese consumo sustituido en detrimento de ese consumo digital. Bueno, al final, como digo,
hay un cierto clima dentro de todo el barómetro que no sé si nos tiene que hablar de un punto de inflexión, pero sí por lo menos de un pequeño parón. Y algo más intenso se observa en el caso del índice de confianza. Quizá aquí es la variable o el factor dentro del barómetro que más se visualiza esa caída, ¿no? No obstante, yo lo pondría en contexto, ¿no? Habida cuenta, para yo ver para todas las variables cómo se produce esa recuperación se trunca en el conjunto y pero yo lo pondría en contexto habida cuenta de que, por ejemplo, aquí hay dos variables que están muy condicionadas por la situación que vivimos, ¿no? Estamos hablando de las exportaciones y estamos hablando de la inversión. En un contexto todavía muy incierto, donde además uno de los elementos cruciales es la desescalada, la tensión arancelaria que desencadenó la administración Trump desde que tomó posesión, yo creo que ha sido el factor crucial que justifica esa caída tan significativa. Sobre todo se ve en ese sector exterior. Los colegiados que todavía no eran conscientes, bueno, no tenían la información suficiente del acuerdo que parece que se ha realizado a la Unión Europea y Estados Unidos sobre los aranceles, que aún así no es excesivamente positivo para el flujo comercial en general, pero en ese momento en el que todavía no se conocía hasta dónde podía llegar esa escalada de aranceles, bueno, yo creo que ha condicionado de manera sustancial estas opiniones y nos lleva a esa caída importante del índice de confianza. En cualquier caso, como digo, en términos generales, lo que nos gustaría es un poco cierto enfriamiento del ritmo de crecimiento de la economía española y la economía nacional, que a fin de cuentas está latente en todas las previsiones de las estimaciones, incluso en las primeras estimaciones que ha hecho el INE sobre la contabilidad trimestral, ya nos hablan de una cierta merma, no muy sustancial, pero una cierta merma que al final el Parlamento lo que hace es en primer lugar, quiero agradecer al colegio y a los responsables de la forma de la invitación para participar en este módulo conceptual de este barómetro. Y voy a comentar brevemente cuáles han sido los resultados de la encuesta, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que la cuestión de la desigualdad es una cuestión de trascendental importancia, que tiene unos efectos directos sobre la cohesión y el progreso social. Es una cuestión muy compleja porque puede afectar a distintos colectivos, afecta a distintos colectivos y puede afectar a ámbitos muy diversos, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad muchas veces nos cuesta concretar de qué tipo de desigualdad estamos hablando. Y además es un fenómeno que puede cronificar estados de pobreza o de exclusión y puede mermar el desarrollo tanto personal como colectivo. Para ello, para tomar el pulso a los colegiados y ver cuál es su impresión sobre la situación de la desigualdad, pues se han planteado 6 preguntas. Una en relación a cómo ha evolucionado. ¿Cuál es la impresión de cómo ha evolucionado la desigualdad en los últimos 10 años? En segundo lugar, se ha planteado la cuestión de si les parecen suficientes las políticas públicas para reducir la desigualdad. En tercer lugar, se ha planteado la cuestión de cuáles son los ámbitos, las esferas donde la desigualdad se manifiesta con más intensidad. En cuarto lugar, cuáles son los colectivos más afectados. Después se ha planteado una cuestión acerca de cuál es la efectividad de algunas políticas, un catálogo de políticas, por supuesto un catálogo incompleto, unas cuantas políticas. Y en sexto lugar, cuáles son los riesgos, cómo se ve el horizonte, cómo puede afectar a la desigualdad, la automatización, la digitalización, el avance de las nuevas tecnologías. Estas son las 6 cuestiones que se han planteado en este programa. Es importante resaltar y subrayar que se trata de percepciones personales de los colegiados. Es como un análisis exploratorio. Para profundizar en cada una de estas cuestiones realmente hace falta
antes, los colegiados trabajan en su profesión muy cerca de la realidad social y económica de nuestra región. Por lo cual, siempre es bueno saber tomar el pulso de esa percepción. Bueno, en la primera pregunta, se solicitaba cuál es la impresión acerca de la evolución de la desigualdad tanto en España como en la región de Murcia. Como pueden ver, la mayoría de los colegiados consideran, más de la mitad, casi el 56%, en el caso de España, el 54%, en el caso de la región de Murcia, consideran que la desigualdad aumenta. Pues eso significa que un poco menos de la mitad considera que la desigualdad es igual que hace 10 años o incluso ha disminuido. Esta pregunta hay que matizarla también. ¿Por qué? Porque no se acota. La percepción de qué conceptos. Supongo que cada persona, cuando dice, ¿usted cree que la desigualdad ha aumentado o disminuido? Pues cada uno no sé lo que piensa en primer lugar. ¿A qué ámbito se refiere? Es cierto que puede contrastar la respuesta, por ejemplo, cuando nos ceñimos a desigualdad económica, con los resultados de Eurostat nos dice que el índice de Gini, el índice que se utiliza para medir la desigualdad, pues ha disminuido en los últimos 10 años. En el caso de la región de Murcia también. Es verdad que en el último informe de ustedes se puede observar que la desigualdad en Murcia aumentó un pelín, no bastante, en el año 2024, sin las condiciones de vida. Hay distintas, si cogemos distintas referencias, las conclusiones son distintas. Es cierto que en la región de Murcia la desigualdad económica, en la distribución de la renta, sigue siendo. Bien, la segunda cuestión sí que no hay matices, porque se les pregunta a los colegiados cuál es su sensación de si las políticas públicas actuales son suficientes para reducir la desigualdad. Y una mayoría muy clara, en este caso, prácticamente más del 85% consideran que las políticas son insuficientes, es decir, no se está haciendo lo suficiente para reducir la desigualdad. Y en este caso, si hacemos el análisis según colectivos de colegiados, diferenciando por sexo, edad, situación profesional, en todos los grupos, al menos el 80% opina que las políticas públicas para la reducción de la desigualdad son insuficientes. La tercera cuestión es valorar la intensidad. Aquí sí que se propusieron 6 ámbitos, los que tienen en pantalla, acerca de desigualdad. Y los colegiados podían valorar en una escala de 1 a 5, 1 siendo muy poca intensidad y 5 muy elevada intensidad, pues cuáles consideran que son las esferas, las dimensiones, donde la intensidad puede ser más intensa. Como pueden ver, si calculamos las puntuaciones medias, pues las 3 donde que resaltan sobre las esferas donde la desigualdad es más palpable, más notoria, es en el acceso a la vivienda, salarios y rentas, todas con una puntuación por encima del 3,6%. Además, en estas 3 dimensiones son las que concentran mayor porcentaje de respuestas en los niveles 4 y 5, es decir, alta y muy alta intensidad de las desigualdades. No obstante, como pueden ver, en todas las dimensiones la evaluación de las desigualdades son significativas, es decir, que existen niveles de desigualdad importantes en cada una de las dimensiones que se han propuesto, que por supuesto, vuelvo a repetir, no es un conjunto perfecto, se podría ampliar. La cuarta pregunta hace referencia a los colectivos. En este caso se les preguntaba a los colegiados que señalaran los 2 colectivos que a su juicio sufren más la desigualdad, son los más afectados por la desigualdad. Y en este caso, pues, como pueden ver, más del 60% de los que han respondido han señalado a los jóvenes como uno de los 2 colectivos con mayor nivel de desigualdad, más afectados por la desigualdad, seguido por la inmigración, por los inmigrantes y por las personas con baja formación, casi el 33%. La cuarta pregunta, la quinta pregunta sería, por interesar más compleja, es acerca de la efectividad de las posibles medidas para reducir la desigualdad. Es decir, en este caso se les pide a los colegiados que valoren de 1 a 5, de nuevo, cuál cree que son las medidas más efectivas para reducir la desigualdad. Como pueden ver, pues las 3 medidas que destacan sobre las demás, aunque todas también tienen un nivel significativo de efectividad, pero las que destacan sobre todas con unos niveles, una puntuación media sobre 5,
pues alrededor de 4 o superior a 4, pues son las mejoras en las políticas educativas, las medidas encaminadas para mejorar la productividad y las medidas para lograr un acceso a la vivienda asequible. Esas serían las 3 medidas más que los colegiados consideran como más efectivas, de mayor eficacia en la actualidad para reducir la desigualdad. Y por último, se planteó la cuestión de cómo consideran que la digitalización, la automatización, el avance de las nuevas tecnologías puede influir sobre la desigualdad en el futuro, dándole 3 opciones, que aumentará, disminuirá o no tendrá un efecto significativo. Como pueden ver, pues, un poquito más de la mitad considera que la digitalización, automatización, etcétera, pueden suponer un aumento de las desigualdades. Es cierto que la otra mitad opinan que se mantiene o que disminuyen. Prácticamente la quinta parte de los que han contestado que puede suponer una disminución de las desigualdades. Consideramos que este resultado como muy ajustado, ¿no? Que denota cierta incertidumbre, lo cual es necesario estar alerta, es decir, estar alerta y tomar las medidas adecuadas para contrarrestar los posibles efectos adversos que pueda tener este tipo de evolución de la digitalización. A través de enlazándolo con las respuestas anteriores de la importancia de las políticas educativas, pues también a partir de una política educativa que provea a la población de una competencia digital suficiente. Bien, y esto sería todo. Y como resumen, pues tienen las 6 cuestiones que se han presentado en el módulo conductural sobre la desigualdad aumentada, las actuales políticas públicas son insuficientes, la desigualdad tiene una mayor incidencia en el acceso a la vivienda, los salarios y el empleo, el grupo social más afectado serían los jóvenes. La línea de actuación más eficaces, según los colegiados, sería la mejora de las políticas educativas, el acceso a la vivienda asequible y la mejora de la productividad. Y en relación con la digitalización, las tecnologías, etcétera, es cierta incertidumbre. Bueno, es necesario estar pendiente de esta cuestión.